Bendiciones, gracias por recibirnos en donde nos está viendo. Este es un programa, nuevamente estamos con ustedes con el programa Conocimientos TV. El día de hoy hemos considerado invitar a una persona que conoce de tecnología, software y demás cosas que nos pueden ser útiles para lo que es la navegación y manejo de computadoras, etcétera. Como ustedes sabrán, hoy es cuando más tiempo hemos estado en nuestra casa usando este tipo de tecnología, pero hay interrogantes, hay preguntas que surgen y es como, ¿qué consideraciones, ventajas y desventajas debemos de tomar en lo personal, con nuestros hijos, con nuestros familiares? Entonces, hemos invitado a una persona, como ya lo dije, pero lo quiero presentar, Héctor Castillo. Bienvenido a Conocimientos TV. Muchas gracias, Rafa. Gracias a todos por aceptarnos en sus hogares, como ya nos decía Rafa anteriormente. Pues sí, coincido contigo, Rafa, en que es un momento importante para reforzar nuestros conocimientos en el manejo del Internet, las redes sociales, aplicaciones, ya que, como bien decías, por primera vez en mucho tiempo estamos más que nada conectados y confinados a nuestros hogares, y eso hace, pues, por demás necesario que nosotros tengamos un buen conocimiento del Internet, tanto para nosotros como para nuestros hijos y nuestras familias. Esto me lleva inmediatamente a entrar en materia y una pregunta. ¿Qué consideraciones debemos de tomar? Por ejemplo, me surge una pregunta acá que me hicieron llegar, que dice, ¿qué aplicaciones puedo utilizar para hacer videoconferencias? Muy buena pregunta. Realmente aplicaciones para videoconferencias hay bastantes en el mercado y en el mundo del software y de las aplicaciones. Sin embargo, hoy por hoy quienes predominan es WhatsApp, que se puede usar para hacer una conferencia uno a uno, y pues todos estamos familiarizados con ella. Sin embargo, también se pueden usar otras herramientas como Zoom, que ha tomado popularidad en los últimos días, que permite hacer conferencias de hasta 40 minutos en la versión gratuita, pudiendo tener hasta 5 personas, si mal no recuerdo, al mismo tiempo. Ideal para reuniones familiares a distancia, o ahora que nos toca hasta celebrar cumpleaños mientras estamos encerrados, pues es una bonita forma de poderse conectar con la familia. Sigue estando Skype también, que ya tiene muchos años de estar. Claro. Esas son las 3 opciones que yo creo que podés usar sin ningún problema. Perfecto. También me iba a pensar lo siguiente, hay herramientas que son puramente para diversión y otras puramente para lo que es una labor de tipo ya de una profesión per se. Entonces, mi pregunta sería acá, por ejemplo, si yo tengo que elaborar desde casa, tengo que hacer una actividad desde casa, ¿qué consideraciones debo tomar para poder realizar esa tarea? De repente se me ocurre alguien que siempre estuvo dependiendo de una oficina, de un lugar donde tenía que llegar, ahora pues conectarse a un computador y tratando de hacer ese sinergismo con esa máquina para poder trabajar. ¿Qué aspectos tú ves como una ventaja ahorita? Porque hay que tomarlo así, porque esto va a continuar, esto no veo que vaya a parar, sino que va a continuar. ¿Qué ventajas podrías considerar para poder aprovechar eso al máximo? Ok, muy buena pregunta, Rafa. Hay varios aspectos a considerar en el tema del trabajo desde casa. No es una práctica nueva, se había empezado a implementar en algunos países del mundo anteriormente con muy buenos resultados. De hecho, hay estudios que revelan que se incrementa la productividad hasta en un 70% cuando uno está trabajando en casa por diversos factores. El primero es que nos quita la pérdida de tiempo de tráfico que no podemos evitar. El segundo es que está comprobado que uno se siente más relajado en su entorno. Sin embargo, puede volverse una desventaja si no sabemos manejar ese balance entre la cantidad de tiempo que puedo tomarme libre para ir por un café o para escuchar música un segundito o simple y sencillamente para estirar las piernas. Entonces, lo más importante es tener nosotros claro una rutina, a pesar de que estamos pues encerrados en casa, intentar apegarnos a un horario con sus respectivos descansos. Lo recomendable es que por cada hora de trabajo uno debiera intentar relajarse o pararse y estirar las piernas por lo menos 10 minutos. Entonces, mientras nosotros intentemos llevar un horario
establecido a pesar de estar en la comodidad de nuestro hogar, esa va a ser una buena forma de mantener la productividad. Perfecto. Eso que decías, Héctor, y quiero retomar un poco con respecto a esta pregunta que estabas tú comentando, es realmente uno tiene que ser muy disciplinado para poder tomar el tiempo y optimizarlo, porque si tú de repente luego dices, me levanto 10 de la mañana, me conecto a las 10:30 y me tomo un break a las 11, entonces la efectividad del tiempo, aunque estés en casa, pues no te va a rendir. Entonces, esas consideraciones que debemos de hacer, básicamente va también encaminado a la disciplina que podríamos tener en casa, pero también eso me lleva a otra duda, Héctor. ¿Qué pasa? Porque todos debemos de salir a través de una red, a través de internet. ¿Qué pasa si no tengo una buena señal? ¿Qué pasa si pareciera ser que es una respuesta rápida que me deberías de dar? Pero es que lo que sucede es que estamos en países donde no sé si tú manejas cifras porcentuales de cuánta gente hay con acceso a un internet, o digamos a un internet, no digamos a un buen internet. Entonces, ese tipo de aspectos, cómo poder manejar esa situación para que de alguna manera pues no se te vuelva un problema ese medio por lo que tú estás saliendo. Sí, Rafa, hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. La primera, en el último estudio que se tiene, hay más de 4 millones de personas, es lo que dice el estudio, con acceso a internet. Sin embargo, se representan como hogares, que es un número bajo comparado con nuestra población. Y como bien tú decías, dentro de esa cantidad de usuarios conectados, pues no todos tenemos las mismas capacidades dentro de nuestra red de internet, y por eso hay cosas que tenemos que considerar que a veces obviamos. Por ejemplo, si estamos en nuestro hogar trabajando, pero pues también nuestros hijos están en el hogar y tienen que estudiar, o tienen que simple y sencillamente ver un YouTube, o los ponemos a jugar algún jueguito para entretenerlos, tenemos que recordar que nuestro internet siempre se va a dividir dentro de la cantidad de dispositivos que nosotros vamos a tener, Héctor, conectados al mismo tiempo. Tengo que hacer una pausa porque vamos a salir a unos cortes y luego regresamos para que tú sigas respondiendo eso que me estás comentando. Vamos a corte. Rafa. De vuelta con Héctor, y estaba Héctor respondiendo a una pregunta y realmente hay mucho que hablar de eso. Cómo saber cuántos megas tengo, cómo administrar eso también, y lo que tú decías, si estoy utilizando un canal y eso lo estoy distribuyendo para toda la familia, de repente tengo que mandar un email de algo por su importancia relativa que voy a mandar, pero yo no tengo. Entonces, ¿cómo también considerar eso y administrar bien esa cantidad de internet que tenemos asignados? Ok, sí, Rafa, justamente eso era lo que platicábamos, y te decía que es muy importante tener un cuadro que se puede hacer a mano, lo pueden hacer en Excel, lo pueden tener en el blog de notas de su teléfono, donde tengamos un horario en base a prioridades. Y si en este momento mis hijos están estudiando o recibiendo sus clases en línea, pues intentar yo no consumir servicios de entretenimiento como YouTube o como Netflix para no dañar su capacidad de navegar en internet, y viceversa. Cuando es mi momento de trabajar, pues yo también buscar que mis hijos estén un poco desconectados de la red para yo tener los recursos necesarios para poder cumplir con mi trabajo. Ok. Una de las cosas que también hay que considerar, Héctor, es eso que tú me estás comentando. ¿Qué es lo que yo debo ver? ¿Qué es lo que yo debo...? Es muy difícil porque cuando tú estás navegando, estás viendo alguna aplicación, de repente una cosa te lleva a otra y una cosa te lleva a otra, y cuando sentís ya llevas cierto tiempo y tal vez es tiempo de ocio. Entonces, créeme lo que todos, y hasta yo me incluiría, de cómo poder
educarnos para poder decir, bueno, tengo que navegar en esto sí, en qué tiempos hacerlo, ¿verdad? También hoy hay de toda clase de apps para que te indiquen que tenés cuánto tiempo llevas navegando, en qué estás navegando, etcétera. Pero, ¿cómo ves tú esa parte, Héctor? Como bien lo decía Rafa, pues es primero un tema de educación, educarnos nosotros a entender que hay tiempo para descansar como una pequeña recompensa y hay pues tiempo para trabajar. Hay muchos sistemas y muchas aplicaciones en el mercado que ayudan a llevar un control, sin embargo, pues las aplicaciones funcionan en la medida que nosotros nos eduquemos. La mayoría de expertos recomiendan que lo primero es educar la mente antes de empezar a entrenar con una aplicación, y en ese proceso de educación el ideal es usar un cronómetro. Poner yo un cronómetro y empezar a correr con una alarma de 50 minutos para dedicarme única y exclusivamente a trabajar o a estudiar, dependiendo de cuál sea el escenario. Cuando esa alarma termine, yo me puedo tomar un receso de 10 minutos, vuelvo a poner un cronómetro de 10 minutos y cuando mi alarma de los 10 minutos termine, regreso y me vuelvo a enfocar. Es importante que nosotros sepamos respetar que esos 50 minutos productivos son únicamente productivos y los 10 minutos de descanso, pues que también sean de descanso para poder sentir menos carga laboral y poder ir educando nuestra mente a no perdernos en ese hilo de página a página que mencionabas. Ok. Detrás de cámaras, cuando estábamos conversando en hacer este programa y tú me dabas ideas y me decías por qué no tales consideraciones, etcétera, me llamó la atención de algo que comentaste y me dijiste, mira, regularmente muchos tienen la costumbre de tener el teléfono hasta allá cuando hay que dormirse, cuando ya uno tiene que empezar como a compresionar y a relajarse, pero en el peor de los escenarios, de repente no solo estoy con el teléfono a punto de dormirme, sino que me quedo con él. Y tú me decías, eso es un error gravísimo. De repente compartir la respuesta con todos, tal vez hay alguien que nos esté viendo que hace eso, entonces queremos saber qué pasa ahí. ¿Qué pasa con eso? Ok. Sí, Rafa, realmente hay varios efectos negativos del uso de la tablet o del celular mientras yo estoy intentando conciliar el sueño. Y el primero es pues que por lo general ya a esas horas uno intenta navegar en redes sociales o investigar sobre temas de trabajo, y pues en la medida que uno se amarra a ese hilo de la red social o en la medida que uno se amarra a ese hilo de investigación, si es que eso es lo que está haciendo, nos adentramos más y más y más, y cuando sentimos llevamos 2 o 3 horas de estar navegando en el celular sin saber para qué ni por qué habíamos entrado. El segundo es que el cerebro necesita poco a poco, como decías, ir compresionando, ir llegando a un punto de descanso. Entonces el ideal o la recomendación es que por lo menos 1 hora antes de irnos a acostar, o por lo menos ya cuando nos vamos a acostar, nos desconectemos de nuestros dispositivos, de ser posible los dejemos lejos de la mesita de noche, si se puede apagados, y si no, pues por lo menos lejanos, para no tener esa necesidad de irlos a consultar, y eso nos va a ayudar a tener un mejor sueño. De la misma forma, expertos en el tema recomiendan que no pongamos a cargar nuestros dispositivos cuando están cerca de nosotros durante los periodos de la noche, porque, pues como bien sabes, hay ondas electromagnéticas que funcionan en estos dispositivos que pueden hacer que uno se levante con la sensación de estar más cansado sin haber estado cansado. Qué interesante eso que estás comentando, porque de repente estás todavía con la última noticia que vistes o con lo último que navegaste, y eso te quedó en tu memoria y como que tal vez ya te dormiste, pero tu subconsciente está ahí todavía dándole vueltas al asunto y todo. Entonces compartía en estos días con unos amigos y ellos me decían que algunas veces se vuelve el hábito de tal magnitud que si duermes con el celular, lo más próximo a sonar es el teléfono. E inmediatamente te levantas y tomas el teléfono y sigues el círculo vicioso. Entonces, pensaría, por lo que estás comentando, debe haber, sí, obviamente una disciplina, pero debe haber una especie de desintoxicación, ¿verdad, Héctor? Porque de repente si ya tienes ese hábito y te va a costar dejarlo, tienes que empezar con una especie de desintoxicación para poder decir, bueno, mi teléfono lo voy a dejar a cierta distancia, lo voy a agregar a cierta distancia, y yo me voy a restringir a no estar
siempre a primera mano tomando eso, como que fuera el desayuno, ¿verdad? Sino que mejor es hacer un cuadro, como creo que ya lo mencionaste, y decir, a esta hora tengo que hacer tal cosa, y a esta hora tengo que ver mis noticias, si querés verlo así, y este tiempo es para mis correos, y demás es para un tiempo puramente laboral o de educación, ¿verdad? Pero, ¿cómo poder administrar esos tiempos para poderlo hacer, Héctor? Como bien decía Rafa, es un proceso de desintoxicación. Es triste ver cómo yo tuve la oportunidad hace 2 o 3 días de estar haciendo cola fuera de un supermercado, porque ahora eso es lo que nos toca. Y mientras hacía cola, de las 20 personas que han de haber habido delante mío, las 20 estaban viendo la pantalla del celular. Nos estamos convirtiendo en una sociedad que no puede vivir sin ver una pantalla. Y eso, pues tristemente, tiene muchos efectos secundarios nocivos para la salud. Primero por el lado psicológico y luego porque el daño de la pantalla de los ojos pues cada vez es más grande. Entonces sí debemos nosotros considerar que el teléfono puede ser una herramienta tanto de trabajo como entretenimiento, pero entender que nosotros somos quienes estamos en control del teléfono y la tablet y no viceversa. Por lo mismo es muy importante utilizarlo única y exclusivamente cuando tenemos un fin principal para el que lo estamos tocando y no estar siempre en el teléfono buscando ahora para qué lo uso. Perfecto. ¿Qué es lo que nos está pasando? Excelente, interesante. Pero vamos a seguir conversando eso cuando devolvamos de la pausa. Nuevamente aquí conversando con Héctor. La última fase de las preguntas que Héctor compartía era el tema de la desintoxicación y realmente no tomar la pantalla de cualquier aparato para poder ver ahorita en qué me entretengo, sino que necesariamente hacerlo única y exclusivamente cuando se requiere hacerlo. Únicamente enciendan la televisión cuando estén viendo algo que pues en ese momento les es útil o la computadora o el celular. Pero como tú dices, como está en la mano y es lo próximo a tomar, y si estás en un tiempo pasivo, entonces empiezas a querer como usarlo como un entretenimiento sin saber que esa interacción, tu cerebro está procesando mucha información y está trabajando en una forma, si querés, no óptima, pero sí estás haciendo que tu cerebro analice información y todo eso. Tú decías algo de eso, mejor entro cuando lo necesito y no para ver en qué pierdo el tiempo, ¿verdad? Es correcto, Rafa. Realmente, si a eso le sumas el factor de la multipantalla, porque muchas veces estamos ya en la cama con el teléfono en la mano, tenemos encendida la tele y tenemos una serie en algún canal, y mientras tanto estamos viendo las fotos de la boda de mi prima o simple y sencillamente viendo qué compro o en qué gasto, que también es algo que pasa mucho. El navegamiento por ocio en las redes sociales muchas veces nos lleva o a contaminarnos de muchas notas negativas que no necesariamente son ciertas y que además son nocivas para nuestra salud mental, a empezar a ver en qué gastar, muchas veces en cosas que no necesitamos. Entonces es muy importante que inclusive el uso de las redes sociales tenga un fin. Si lo que quiero es consultar cómo están mis amigos y mi familia, pues eso será, o si quiero documentarme sobre algún hobby o alguna pasión que tenga, pues para eso. Pero cuando nos encontremos en un callejón sin salida donde ya no estamos consultando lo que originalmente íbamos a hacer, es momento de sentarse un segundo y preguntarnos si vale la pena seguir o es momento de poner el teléfono de lado, ¿no? Claro, y eso también me estaba pensando con respecto al manejo de las redes sociales, porque ahí no solo es que estás captando información, sino que en algún momento requieren información de la persona. Y algunas veces inconscientemente uno ya por la práctica de estar llenando formularios, si se les puede llamar, o casillas,
para poder a bajar una aplicación, uno está alimentando información personal, ¿verdad, Héctor? Y de repente te llevan cobros o te llegan invitaciones, te llegan otras cosas más a tu correo electrónico o a cualquier otra extensión tuya, pero de repente no te das cuenta ni cómo fue eso. Entonces, háblanos un poco eso de también poder hacer buen uso de la información personal. Qué bueno que tocaste ese tema, Rafa, porque realmente durante los últimos meses del año pasado y los primeros de se volvió una práctica muy común que en redes sociales conocidos o conocidos de un conocido suben lo que aparentemente es un juego en donde te preguntan en qué año te graduaste del colegio, cuál es el nombre de tu mascota, estás casado, sí o no, cómo se llama tu esposa, cómo se llaman tus hijos. Muchos datos que parecieran no ser peligrosos, pero sin embargo, la razón de esos cuestionarios es que muchas de esas preguntas son las preguntas que nos sirven para recuperar contraseñas del banco o son passwords que nosotros usamos. Entonces es muy importante no compartir información en redes sociales a no ser que sea necesario. Muchas veces cometemos errores como documentar dónde estamos de vacaciones o dónde están nuestros hijos, subir fotos de nuestra casa o lugares que nos puedan identificar. Y pues la situación, tú sabrás cómo está en Guatemala y en varios países del mundo, y por lo mismo no es recomendable compartir nuestra ubicación de una manera pública y tomar precauciones de qué datos, como tú dices, compartimos. Es muy fácil que después nos topemos con un susto de un consumo en una tarjeta de crédito o débito. Y pues a pesar de que existen seguros y herramientas que nos pueden ayudar a recuperar el dinero, la información es muy sensible. Entonces tenemos que ser bien conscientes en qué información estamos compartiendo y en qué canales la estamos compartiendo. Perfecto. Eso que comentas, Héctor, con respecto a los cargos y también en cuanto a la ubicación, entiendo que hay unas aplicaciones que si no está tu ubicación, no pueden hacerte llegar algo o un artículo, un producto o un servicio. No sé si es así, tú eres el experto, compártenos eso, porque de repente algunas veces dicen que nos puedes compartir tu ubicación en tiempo real. Ese tipo de cosas, algunas veces solo por estar llenando y uno dice, sí, aquí estoy, ¿y qué pasa con eso, Héctor? Mira, realmente el tema de la ubicación, de compartir la ubicación en dispositivos móviles, pues es un tema sensible y hasta cierto punto un arma de doble filo. Si bien es cierto, nos sirve compartir nuestra ubicación con nuestros familiares cercanos, pues por cualquier eventualidad, para que sepan dónde estamos en el caso de alguna emergencia, también es una herramienta que en los últimos años se ha usado mucho para inclusive hacer marketing. Por eso es que muchas veces tú de repente estás adentro de un centro comercial y cuando sientes tienes un anuncio en Facebook de una tienda que estaba en ese mismo centro comercial. Entonces es muy importante con quién compartimos nuestra ubicación y para qué. Si realmente estamos usando una aplicación que necesita nuestra ubicación como Waze, como un Google Maps, o simple y sencillamente un servicio de reparto de comida, ahora que tenemos que recurrir a los repartos a domicilio, pues está bien y es sano. Pero si en algún momento vemos que hay una aplicación como una red social o como un juego o una aplicación que ni nos recordamos para qué bajamos que está pidiendo nuestra ubicación, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿realmente esa aplicación necesita saber nuestra ubicación o yo necesito que esa aplicación lo sepa? Ok, eso es como lo que nos han enseñado, que antes de comprarte algo, no te lo compres en el instante, sino que mejor espérate al día siguiente para estar totalmente convencido si eso es lo que necesitas o lo que deseas. Pasaría lo mismo con este tema también, ¿verdad? Esto del consumo a nivel online, si vas a tomar una aplicación, si es realmente lo que necesitas o es lo que deseas o simplemente estás únicamente bajando una aplicación que de repente no te va a servir. Entonces, por demás interesante lo que hemos conversado, yo creo que este tema está todavía con un montón de preguntas. Hay cosas que me llegaron en interrogantes que quiero que sigamos compartiendo contigo, Héctor, y yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de este programa
donde nos sigas compartiendo, porque solo para dejar a la audiencia preguntas como, por ejemplo, hay aplicaciones dirigidas a niños exclusivamente, de rangos específicos de edades, en la cual debemos de considerar el poderles dar y el poderles compartir. Por hoy creo que terminamos. Gracias por tu participación, Héctor, y a ustedes Dios les bendiga y nos veremos en el siguiente programa en Conocimientos TV.